Imagina esto, estás atrapado dentro de una caja de metal apenas más grande que un auto pequeño, rodeado de municiones, combustible y ruido ensordecedor. Allá afuera, eres el blanco principal de todo el campo de batalla, y basta una chispa, un solo impacto en el lugar equivocado, para que el fuego te envuelva en cuestión de segundos. Ese era el pensamiento constante de miles de tripulaciones de tanques, vivir cada minuto sabiendo que un simple error o un disparo certero podía convertir su vehículo en una tumba de acero. Había un viejo dicho entre los tanquistas: los tanques están hechos para hacer daño, y no les importa a quién. Una frase tan cruda como cierta. En este video, vamos a adentrarnos en el lado más oscuro de estas máquinas imponentes y de los hombres que las tripularon, explorando el miedo, el dolor y las condiciones inhumanas que enfrentaron dentro de estos monstruos blindados. Desde su aparición en la Primera Guerra Mundial, y especialmente durante la Segunda, los tanques dominaron los frentes más duros, desde los desiertos abrasadores del norte de África hasta las heladas estepas rusas. Pero detrás de su aspecto imponente y su aparente invulnerabilidad, se escondía un infierno que pocos sobrevivientes lograron describir sin estremecerse. A simple vista, un tanque parecía el arma perfecta, una fortaleza móvil con el poder de arrasar cualquier obstáculo, respaldar a la infantería y resistir la mayoría de los ataques enemigos. Pero la realidad era muy diferente. Estos vehículos, tan temidos por su potencia, también eran trampas mortales para sus propios ocupantes. Cada avance tecnológico traía consigo un nuevo tipo de sufrimiento. Desde su debut en la Primera Guerra Mundial, los tanques fueron casi tan peligrosos para sus tripulantes como para sus enemigos. Los motores no estaban separados del compartimiento de combate, lo que llenaba el interior de gases tóxicos y calor insoportable. El ruido era tan ensordecedor que resultaba casi imposible comunicarse entre ellos. Pese a todas estas desventajas, los primeros tanques lograron abrir brechas en las líneas enemigas y demostraron su valor como arma de ruptura. Pero no sería hasta la Segunda Guerra Mundial cuando los tanques se convertirían en protagonistas absolutos, participando en las batallas blindadas más grandes y sangrientas que el mundo haya visto. Y con ello, llegó también una nueva dimensión del horror. El mayor miedo de cualquier tripulación era el fuego. Un enemigo invisible que podía aparecer en cuestión de segundos. Dentro de un espacio tan reducido y rodeado de proyectiles y combustible, una sola explosión bastaba para convertirlo todo en un horno infernal. Saber que si el tanque era alcanzado, el fuego podría envolverlos antes de tener tiempo de escapar, era una pesadilla constante. Muchos soldados ni siquiera lograban morir por el impacto. Sus cuerpos, al caer, bloqueaban las salidas, impidiendo que los sobrevivientes pudieran huir. Un veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial contó cómo su tanque fue alcanzado por un cañón antitanque. El proyectil mató de inmediato al comandante y al artillero. Él, siendo el cargador, quedó atrapado entre los cuerpos de sus compañeros mientras las llamas crecían. Solo logró sobrevivir arrastrándose bajo el cañón, hasta alcanzar el asiento del conductor y salir por la escotilla segundos antes de que el tanque explotara. Otro soldado británico relató un recuerdo que lo persiguió toda su vida. En el norte de África, el tanque de su unidad fue alcanzado y se incendió de inmediato. Por la radio común, escucharon los gritos desesperados de un tripulante atrapado entre las llamas, pidiendo ayuda, pero sabían que no podían acercarse, no había manera de rescatarlo. Entonces, tomaron una decisión atroz, dispararon 2 veces contra el tanque en llamas, para acabar con el sufrimiento de su compañero. Después del segundo disparo, la radio quedó en silencio. Son historias que hielan la sangre incluso décadas después. Con el paso del tiempo, las armas antitanque evolucionaron rápidamente. Las primeras eran fusiles especiales con proyectiles de gran calibre, capaces de atravesar la coraza y causar estragos dentro. A veces la bala no mataba directamente, sino que rebotaba dentro del compartimento, provocando una masacre o encendiendo el combustible y la munición. Para contrarrestar esto, los fabricantes aumentaron el grosor de la armadura, pero los enemigos respondieron con cañones antitanque más potentes y nuevas armas improvisadas, minas magnéticas, cócteles Molotov y cargas huecas. El cóctel Molotov, aunque rudimentario, era devastador. En los primeros años de la guerra, los tanques se producían tan rápido que muchas planchas no encajaban bien, dejando pequeñas rendijas por donde se filtraba el líquido inflamable. Cuando esa mezcla ardiente se colaba por los huecos, goteaba sobre la munición o los cuerpos de la tripulación, convirtiendo el interior en una trampa ardiente. Pero para lanzar un molotov con éxito, los soldados enemigos debían acercarse peligrosamente al tanque, casi tocándolo. Por eso,
los tanques que avanzaban sin el apoyo de infantería eran objetivos muy vulnerables. Además, la visibilidad era un problema constante. Los comandantes solían asomar la cabeza por la escotilla para observar el terreno, porque los periscopios eran estrechos y se empañaban con facilidad. Esto hacía que el enemigo pudiera acercarse sin ser visto, atacar desde los puntos ciegos o incluso subirse encima para lanzar una granada dentro. Y si un proyectil no lograba penetrar el blindaje, aún podía provocar heridas terribles. El impacto desprendía fragmentos de metal del interior, que salían disparados a toda velocidad contra los rostros y cuerpos de los ocupantes. Uno de los mayores temores de los tripulantes del tanque Sherman, por ejemplo, era su propio motor. A diferencia de los tanques alemanes, muchos de los Sherman usaban motores de gasolina o incluso motores de avión adaptados, que funcionaban con queroseno. Ambos combustibles eran altamente inflamables, y eso los convertía en verdaderas bombas rodantes. Los soldados alemanes los apodaban con nombres macabros, inspirados en encendedores famosos por encender siempre a la primera. Otros los llamaban directamente la tumba de 6 hombres, en referencia al M3 Lee, cuyo gran tamaño y escasa protección lo volvían un blanco perfecto. Los tanques alemanes, en cambio, tenían proyectiles antitanque con cargas incendiarias que explotaban dentro del vehículo tras perforar el blindaje. No bastaba con sobrevivir al impacto, las llamas podían propagarse en segundos y el aire dentro del tanque se volvía irrespirable. Para los tripulantes, eso significaba una muerte lenta y atroz. Con el paso de la guerra, surgieron nuevas amenazas, los lanzacohetes portátiles, armas como el bazooka estadounidense, el Panzerfaust alemán o el RPG soviético dieron al soldado de a pie la capacidad de destruir un tanque con un solo disparo. Desde una emboscada o un edificio en ruinas, un solo hombre podía poner fin a una máquina de 30 toneladas. Esto obligó a las tripulaciones a estar en constante alerta, temiendo ataques desde cualquier ángulo, incluso desde arriba. El miedo nunca desaparecía. Las prácticas de evacuación eran algo habitual. Los tanquistas ensayaban una y otra vez cómo salir rápidamente del vehículo si eran alcanzados. Pero eso era solo teoría. En combate real, con humo, fuego, ruido y pánico, escapar era casi imposible. Si uno de los compañeros quedaba herido o atrapado, los demás tenían que arrastrarlo entre llamas o morir junto a él. Y si lograban salir, su martirio no acababa ahí. Muchos eran abatidos en cuanto asomaban fuera del tanque, blancos fáciles para los francotiradores enemigos. Quedaban completamente desprotegidos, en medio del caos, intentando huir entre disparos hacia las líneas propias. Y aunque no hubiera enemigos alrededor, el tanque por sí solo ya era un peligro constante. Su interior era un laberinto de piezas móviles, engranajes y mecanismos hidráulicos que podían aplastar o cortar extremidades si alguien se movía en el momento equivocado. En los primeros modelos, la torreta no giraba junto con el suelo interior, por lo que los pies o las manos podían quedar atrapados cuando el cañón rotaba. Incluso en tanques modernos, los accidentes eran comunes. Un solo giro inesperado del comandante podía fracturar un hueso o causar heridas graves. Las bombas hidráulicas, que movían el cañón o la torreta, también representaban un riesgo. A menudo se sobrecalentaban y explotaban, rociando aceite hirviendo sobre los soldados. Si a eso se sumaban los fallos del armamento principal o la detonación accidental de una munición defectuosa, el resultado era devastador. La destrucción total del tanque y la muerte instantánea de todos los que estaban dentro. Pero incluso cuando todo funcionaba bien, el interior seguía siendo un infierno. Los gases del motor, el humo del cañón, el calor sofocante y la falta de ventilación creaban una atmósfera tóxica. Muchos soldados sufrían mareos, desmayos o quemaduras leves cada vez que disparaban. Los artilleros del Sherman Firefly, por ejemplo, eran conocidos por tener las cejas y las pestañas chamuscadas porque las llamaradas del disparo les llegaban directamente al rostro. Para evitar daños, les enseñaban a cerrar los ojos justo en el instante de jalar el gatillo. Y si las condiciones mecánicas eran terribles, el entorno no era más amable. En África, el sol convertía el casco del tanque en un horno. Los tripulantes cocinaban huevos sobre el blindaje, literalmente. Dentro, el calor era tan extremo que muchos sufrían insolaciones, deshidratación y desmayos. No había aire acondicionado, ni ventilación adecuada. En cambio, en el frente oriental, las temperaturas bajo cero hacían que el metal se congelara al contacto con la piel, provocando quemaduras de frío. Los soldados usaban pequeñas lámparas de gasolina para calentar el interior, aunque el riesgo de incendio era obvio. Pasaban interminables horas dentro del tanque, sin poder salir, sin poder descansar. Dormían, comían y hacían sus necesidades allí mismo. El baño era un balde, o una caja vacía de munición.
Las condiciones higiénicas eran tan precarias que el interior del vehículo olía a sudor, combustible y miedo. Algunos testimonios describen el olor de un tanque como algo que nunca se olvida, una mezcla insoportable de metal caliente, aceite, carne quemada y desesperación. Y entre todos los miembros de la tripulación, el que más sufría era el comandante. Pasaba la mayor parte del tiempo con la cabeza fuera de la escotilla, observando el frente, comunicándose con los demás tanques, recibiendo órdenes, dando instrucciones. Estaba completamente expuesto, pero como solían decir, lo más peligroso no era asomar la cabeza, sino no hacerlo, porque lo que no se ve en el campo de batalla puede matarte. Su papel era una mezcla de responsabilidad, miedo y agotamiento mental constante. Debía mantener la calma mientras decidía el destino de su tripulación, sabiendo que un solo error podía condenarlos a todos. Y aunque han pasado muchas décadas, las cosas no han cambiado tanto. Los tanques modernos son mucho más sofisticados, sí, pero también enfrentan amenazas nuevas. Misiles guiados, drones, minas inteligentes y proyectiles capaces de perforar cualquier blindaje hacen que la vida de un tanquista siga siendo igual de peligrosa que antes. Los avances en defensa y tecnología son impresionantes, pero la realidad sigue siendo la misma. Dentro de un tanque, la muerte siempre está a un paso. Sin embargo, el poder destructivo de estas máquinas también ha crecido. Hoy pueden disparar con precisión mientras se mueven, detectar enemigos a kilómetros de distancia y destruirlos antes de que sean vistos. Son la perfecta representación de la dualidad humana, la obsesión por destruir, y al mismo tiempo, por sobrevivir. Resulta inquietante pensar hasta qué punto la tecnología ha avanzado con el único propósito de aniquilar mejor. Y al final, la pregunta queda abierta: ¿llegará el día en que los tanques sean inútiles, superados por las nuevas formas de guerra? ¿O seguirán rodando, como símbolos del poder y del miedo, mientras existan campos de batalla? ¿Y tú, serías capaz de soportar el infierno que vivieron aquellos hombres atrapados dentro de estas bestias de acero?